Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa. Como disponen de la nota de prensa de los asuntos ordinarios que ha tratado el Consejo, no me extenderé en ellos y les comentaré dos o tres cuestiones que no figuran en ese índice que les han pasado al Gabinete de Comunicación y que creo que son de cierta importancia por su carácter territorial, algunas de las cuestiones que se han tratado, por otras su carácter más genérico. Hay un acuerdo en materia de educación que se ha presentado en mano, en materia de educación digo, que se ha presentado en mano y que se refiere a la creación de 3 centros públicos integrados de formación profesional, que yo les quiero explicar en qué consiste. Hay 3 centros que estaban dando formación agroambiental, uno en la provincia de Huesca, que es Monte Aragón, otro en la provincia de Teruel, que es el centro de San Blas, y el centro de Movera en Zaragoza, que estaban en una especie de limbo jurídico desde el punto de vista de la Administración educativa y que, digamos, se han legalizado creando estos nuevos centros integrados de formación profesional, en los que van a dar en los que va a tener estos centros un carácter lectivo y también un carácter de prácticas de los alumnos en estos 3 centros. Los conocen perfectamente cuáles son. Ha pasado mucho tiempo, como digo, en una especie de limbo jurídico y lo que se ha querido es formalizar y garantizarles cuál era su misión dentro del esquema educativo. Reitero, son centros integrados de formación profesional a partir de este acuerdo, donde los alumnos no solamente darán sus clases normales, sino que también realizarán prácticas en ellos. Hay otra cuestión que hemos comentado, que sobre todo en materia sanitaria y sobre todo a Alcañiz y a la provincia de Teruel les interesa mucho. Saben ustedes que el anterior Gobierno quiso realizar a través de un procedimiento público-privado la nueva construcción del Hospital de Alcañiz, que el nuevo Gobierno en la campaña electoral, en los propios programas, no solamente del Partido Socialista, sino de aquellos partidos que apoyan al Gobierno, todos estaban de acuerdo en que había que paralizar esa construcción a través de ese método público-privado para que el Hospital de Alcañiz fuese exclusivamente público y, por lo tanto, había que hacer 2 cosas. La primera de ellas era cerrar el expediente anterior y, una vez cerrado ese expediente, obviamente, empezar ya el nuevo expediente administrativo para proceder a su nueva licitación. Bueno, lo que se ha hecho es recabar los informes jurídicos y los informes económicos pertinentes que dieran pie a que ya la Consejería de Sanidad pudiera, reitero, cerrar ese expediente. Eso se ha hecho, se han visto ya los informes, no hay ningún problema. Tenemos un informe económico que avala el cierre de ese procedimiento administrativo y tenemos, por lo tanto, todas las condiciones para el cierre del expediente. ¿Y a partir de ahora qué? A partir de ahora se inicia ya, a la mayor brevedad posible, el nuevo expediente administrativo para que ese hospital se licite en el año 2016 de acuerdo a ese procedimiento para que este hospital sea exclusivamente público. Yo creo que lo más importante que la ciudadanía tiene que saber y que los ciudadanos de Alcañiz y de toda su área de influencia tienen que saber, que la decisión del Gobierno ha sido que en el 16 se licite este hospital, ¿no? Bien, hay otro aspecto que hemos tratado, que es más genérico, pero que creo que es un asunto de interés, pues porque está en estos momentos en plena efervescencia dentro de la opinión pública, que es el asunto de los refugiados, sobre el que la consejera de Ciudadanía nos ha explicado al resto de consejeros y al Gobierno un poquito cuál es la situación actual. Saben ustedes que en la Unión Europea ayer no llegaron a un acuerdo sobre el reparto de cupos de inmigrantes a los distintos países, pero en todo caso la comunidad autónoma sigue trabajando para que en el momento que tanto la Unión Europea como el Gobierno de España tengan claro cuál es el número de inmigrantes que tenemos que acoger, obviamente nuestra comunidad autónoma esté preparada. Ha habido diversas reuniones de la Consejería de Ciudadanía con las ONGs. Comentaba la consejera que se han reunido con más de 50 organizaciones. Ha habido también requerimientos a los ayuntamientos de Aragón para que nos dijesen cuál es la disponibilidad que cada uno de los ayuntamientos tienen para poder acoger a
a inmigrantes y, por lo tanto, en estos momentos estamos preparados para que, en el momento que nos diga el Gobierno de la Nación cuántos inmigrantes tiene que acoger la Comunidad Autónoma de Aragón, nosotros tengamos todo el operativo ya en marcha. Por lo tanto, yo creo que esta es una buena noticia, que Aragón muestre su carácter solidario y que además no solamente muestre su carácter solidario, sino que desde el punto de vista efectivo les podamos decir al Gobierno, oiga, nosotros estamos preparados para acoger a aquellos inmigrantes que nos corresponda sin ningún tipo de problemas. Para ser más exactos, aquellos refugiados sirios que vengan a España y que, por lo tanto, en la distribución que haga el Gobierno le correspondan a Aragón. Bueno, esas tres cosas son las que yo quería comentar y, por lo tanto, ahora ya me pongo a su disposición para contestar a las preguntas que consideren oportunas. ¿Cuántos refugiados podría acoger Aragón? Si les han contado todos estos planes, ¿qué cálculos hay de capacidad máxima? Bueno, no lo hemos cuantificado, pero lo que sí podemos decir es que Aragón está preparado para acoger a los que nos correspondan sin ningún tipo de problemas. Sin ningún tipo de problemas, contando con las organizaciones no gubernamentales, contando con la ayuda de los ayuntamientos, que yo creo que es un instrumento fundamental para la integración también de estos inmigrantes, contando también con la colaboración de las familias a las que no les vamos a pedir un acogimiento, pero sí se les puede pedir que colaboren pues, en el acompañamiento de estos inmigrantes para una integración más fácil. Y con el acuerdo de otras entidades que ponen a disposición del Gobierno a cada momento viviendas para que estos refugiados sirios puedan permanecer en Aragón. Por lo tanto, no hay una cifra concreta, pero sí estamos en disposición de decir que Aragón acogerá a todos los refugiados sirios que el Gobierno, en su distribución, nos diga que nos corresponden. Sí, yo quería preguntarle en tema sanitario, al margen del asunto de Alcañiz, sí que ha habido bastantes quejas en algunas partes de Aragón en los últimos días sobre el trato en comunidades limítrofes. Este asunto creo que preocupaba ya al Gobierno de Aragón, incluso el consejero de Sanidad mostró su preocupación también por los fondos de cohesión y sus consecuencias. Bueno, sin ninguna duda. Sabe usted que en estos momentos se están tramitando los presupuestos generales del Estado. Lamentablemente, el Gobierno de la Nación ha retirado de esos presupuestos los fondos de cohesión que permitían que ciudadanos de una comunidad autónoma pudieran recabar asistencia sanitaria en las comunidades autónomas vecinas. En este caso, hay ciudadanos que van al hospital de referencia de Lérida. Y lo único que puedo decir es que lo lamentamos, pero no solamente tiene que decir el Gobierno que lo lamenta, sino que tiene que garantizar que esos ciudadanos, haya o no fondo de cohesión, van a ser susceptibles de recibir sus derechos sanitarios en las mismas condiciones que cualquier ciudadano de Aragón. Por lo tanto, se arbitrarán las medidas oportunas, el Departamento de Sanidad las arbitrará para que tengan la asistencia sanitaria. Y debo decir otra cosa. Como estamos todavía en tramitación de los presupuestos generales del Estado, y yo estoy convencido que, como ha ocurrido en otras ocasiones, el Gobierno repondrá ese fondo de cohesión porque yo creo que es fundamental precisamente para mantener el equilibrio sanitario de todo el país. Sin dejar la sanidad, anuncia que el Gobierno quiere licitar el nuevo hospital de Alcañiz en 2016. ¿Se marcan algún objetivo previsto de finalización, de que pueda estar en marcha, no sé si al final de la legislatura o es...? No, lo que vamos a hacer, porque saben ustedes que la situación económica es una situación muy complicada y eso no lo vamos a ocultar, pero eso no nos va a impedir cumplir con un compromiso de Gobierno que yo creo que es muy importante. Tengan ustedes en cuenta que en Aragón se han reformado todos los hospitales de las dos provincias hermanas, la de Zaragoza y la de Huesca, y faltarían un poco falta terminar con los hospitales de Teruel. Por lo tanto, la garantía que tienen que tener los ciudadanos de Teruel es que se van a hacer esos hospitales. Vamos a empezar por el hospital de Alcañiz. Y en el momento que tengamos, como les he comentado, el expediente administrativo ya para poder licitar, nosotros presentaremos también un plan económico-financiero para saber cuándo empieza y cuándo va a terminar. Pero todavía en estos momentos yo creo que es pronto para decir cuándo vamos a terminar. Lo más importante es decir cuándo vamos a empezar y les digo que lo vamos a licitar en el 2016. El anterior hospital, la anterior convocatoria estaba adjudicada provisionalmente por el anterior Gobierno. Saber si esto nos va a costar dinero a todos los aragoneses, la eliminación y supresión del anterior contrato que estaba provisionalmente, si los servicios jurídicos han dicho algo al respecto y si las empresas contratistas
¿Ya han presentado algún tipo de recurso ante el Gobierno de Aragón por su supresión? Bueno, lo que sí es cierto es que lo que sí nos cuesta dinero, porque ya ha hecho una reclamación la empresa adjudicataria, es el Hospital de Teruel que se licitó, que se adjudicó y que no se ejecutó, y que ya la empresa adjudicataria ha pedido en torno a 2 millones y medio de euros de responsabilidad al Gobierno de Aragón. En estos momentos, que a nosotros nos conste, no ha habido todavía ninguna reclamación por parte de la empresa a la que se le adjudicó provisionalmente, como usted bien dice, y no tenemos, desde luego, ningún argumentario jurídico que nos haya hecho nuestra Dirección General para saber cómo tenemos que actuar en el caso de que esto suceda. Yo lo que espero es que podamos, desde el diálogo, poder hablar con las empresas afectadas y que podamos resolver de una manera pacífica y amistosa lo que es esta rescisión. Es muy importante lo que usted ha dicho, porque había una adjudicación provisional, no había una adjudicación definitiva del proyecto. El tema de refugiados, no sé si la consejera ha detallado, porque han sido muchas familias, incluso han llamado, creo, al Gobierno de Aragón poniéndose a disposición, si maneja una bolsa de familias que puedan estar en disposición de ayudar de algún modo, y de los ayuntamientos a los que se ha dirigido, ¿cuáles han dado más o menos una respuesta ya positiva de los medios, de la disponibilidad que tienen para acoger a los refugiados? Bueno, es algo que, conociéndoles a ustedes, entenderán que yo le he dicho a la consejera, porque sabía perfectamente que a ustedes les gustan mucho los números y que, por lo tanto, me iban a requerir en ese sentido. No, yo quiero aprovechar primero para agradecer el ejercicio de solidaridad que hacen las familias aragonesas. Son muchas las familias que se han dirigido al Departamento de Ciudadanía, son muchas las familias que se dirigen a los propios ayuntamientos como administración más próxima, pero tenemos que hacer entender a la gente que esto no se trata de un acogimiento temporal, de un día o 2 días. Esto se trata de acoger a unos refugiados que van a permanecer durante tiempo en España y que, por lo tanto, seguramente lo que les vamos a pedir a las familias es precisamente una colaboración, un voluntariado, para lograr la integración de estos ciudadanos, de estos refugiados sirios que van a venir a España, porque las administraciones públicas tienen recursos suficientes para poderlos acoger y porque, además, el propio Gobierno, a través de los recursos que la Unión Europea le dé, va a trasladar también esos recursos a las comunidades autónomas y, por lo tanto, vamos a tener, o deberíamos de tener también, ayuda financiera. Por lo tanto, ese ejercicio de solidaridad de las familias seguramente lo pediremos más que para acogerles en sus propios hogares, porque, reitero, no va a ser cuestión de acoger durante un día, 2 días o una semana a estos refugiados. Van a estar más tiempo hasta que ellos se puedan integrar en la propia sociedad. Van a poder hacer un trabajo que yo creo que va a ser esencial, de acompañamiento, de cuidado de los niños, de acercamiento al mundo laboral también, en fin, hay campos varios para que puedan colaborar y yo creo que ese va a ser el ejercicio de solidaridad que van a tener que realizar, o al menos el que el Gobierno les va a pedir. Y respecto a los ayuntamientos, no tenemos número tampoco. Lo que sí les puedo decir es que hay una respuesta masiva, muy importante de los ayuntamientos. De los ayuntamientos mayores de Aragón, sin ninguna duda, el Ayuntamiento de Zaragoza, con el que se mantienen relaciones permanentes entre la Consejería y la Concejalía de Asuntos Sociales del propio Ayuntamiento de Zaragoza, el de Teruel, el de Huesca, todos los grandes ayuntamientos, pero también los ayuntamientos pequeños que tienen disponibilidades de edificios, disponibilidades hasta incluso para que esa integración de la que yo les hablo se pueda realizar seguramente de una manera más efectiva en un municipio pequeño, posiblemente que en las grandes urbes. Consejero de Hacienda volvió ayer en su comparecencia a hablar de la subida de impuestos que están preparando el Gobierno, saber cuándo traerían esa subida y a cuáles están trabajando afectaría. Si usted puede decir algo, si el consejero ha dicho algo. No, el consejero no ha comentado nada, pero saben ustedes cuál es la posición del Gobierno. El Gobierno necesita equilibrar sus presupuestos porque así nos lo pide también el Gobierno de la Nación. Necesitamos cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y para eso se puede hacer de 2 maneras, bajando los gastos o subiendo los ingresos, o, por ser más correcto en mi expresión, haciendo las 2 cosas a la vez, intentando restringir gastos superfluos, pero sin ninguna duda intentando aumentar los ingresos. Solo así podremos equilibrar el presupuesto, solo así podremos atender a 2 cosas que son fundamentales para este Gobierno. En primer lugar, poder pagar las nóminas de los funcionarios, que es
entenderán ustedes que una prioridad que tiene este Gobierno, y dos, poder atender a las políticas sociales. Esas son las grandes prioridades que tiene el Gobierno. Y si para eso necesitamos subir algún impuesto al que se ha referido tanto el presidente en su debate de investidura como el propio consejero, se tendrán que hacer a través de una ley que se tendrá que presentar en el Parlamento autonómico, y, por lo tanto, tendrán ustedes noticias pronto al respecto. De los presupuestos, los plazos ya se van acortando y ustedes no tienen la mayoría necesaria en el Parlamento para aprobarlos. ¿Ha habido ya conversaciones con quienes podrían hipotéticamente aprobarlos para ver por dónde pueden ir las líneas de la elaboración de las cuentas del año que viene? No, todavía no se ha hablado nada de eso, aunque sí le puedo avanzar algo. Este Gobierno presentará presupuestos, evidentemente, en tiempo y forma para que los pueda debatir la Cámara. Sobre los temas judiciales, dos preguntas muy rápidas. Primero, si el Gobierno ya está preparando el recurso a la decisión del Constitucional ayer por la Ley de Aguas de Aragón. Y segundo, con el tema de los bienes eclesiásticos, después de lo que dijo el presidente Lambá la semana pasada, si ya se ha enviado una carta a la Santa Sede, si se ha enviado, si ha habido respuesta. En fin, ¿cómo están los pasos para conseguir esa devolución? Bueno, sin lugar a duda, el recurso ante el Tribunal Constitucional contra determinados artículos de la Ley de Aguas y, fundamentalmente, contra la reserva hídrica, la gestión de la reserva hídrica, va a suponer que el Gobierno haga las alegaciones oportunas. Tenemos tiempo, pero las va a hacer sin ninguna duda en defensa de los intereses de Aragón. Y me van a permitir que les diga algo, porque esto, francamente, es muy curioso. Como yo soy el consejero encargado de las relaciones bilaterales, cuando uno lee las actas de las comisiones bilaterales y ve cómo se llegan a acuerdos explícitos respecto a la reserva hídrica, y además eso se presentó a la opinión pública como un gran logro, un gran éxito del anterior Gobierno, ahora uno ve con un cierto escepticismo cómo aquellos acuerdos se quedan en papel mojado, porque el Gobierno lo que está diciendo es que la gestión de esas reservas hídricas no le corresponde a Aragón, le corresponde al Gobierno de la Nación. Nosotros somos muy respetuosos con esto. Siempre hemos dicho que el desarrollo estatutario está sujeto a interpretaciones y que es el Tribunal Constitucional el órgano adecuado para decidir sobre esas interpretaciones, y, por lo tanto, no tenemos nada más que decir. Lo que sí digo, desde un punto de vista político, que parece sorprendente que lo que se presentó como un gran logro del anterior Gobierno, diciendo que se había llegado a un acuerdo a través de la Comisión Bilateral con la reserva hídrica, los 6.550 hectómetros cúbicos, ahora sea el propio Gobierno, una de las partes, la que recurra a una ley que lo que fija es eso, es la gestión de esos 6.550 hectómetros cúbicos, ¿no? Me quedo ahí. Ah, sí, perdón, sí, el tema bienes. Bueno, sin ninguna duda, saben ustedes que mañana creo que es mañana cuando se va a producir la reunión con los presidentes de la comunidad autónoma, los expresidentes de la comunidad autónoma. Es una vía más para poder presionar y al final, entre todos, poder resolver un asunto que está enquistado y que es de una gran injusticia. Desde luego, vamos a hacer lo posible y lo imposible para que esos bienes reviertan otra vez a Aragón. Y, por lo tanto, el presidente en las Cortes de Aragón dijo que quería remitir una carta al Papa. Se está haciendo en estos momentos, se va a mandar de inmediato. Por lo tanto, obviamente, si todavía no ha salido, no podemos tener respuesta, pero no les quepa a ustedes la menor duda que el interés y el compromiso del presidente del Gobierno es hacer, reitero, lo posible y lo imposible porque esos bienes reviertan de una vez por todas ya a Aragón. La relación epistolar con Artur Mas ha obtenido una nueva fase. Ha vuelto, dijo el presidente, que iba a mandar una carta de respuesta a la respuesta, a su vez, del señor Mas. ¿Se ha enviado? ¿En qué términos? Me gustaría decirles que esta relación episcopal progresa adecuadamente. Lamento mucho no poder decir eso. No, que yo sepa, no me ha comentado nada el presidente, pero que yo sepa todavía no hay contestación a esa carta, sobre la que no voy a hablar. Ya ha hablado el presidente, habló en las Cortes el otro día y entenderán ustedes que, una vez hablado el presidente, este portavoz ya no tiene nada que decir. Comienzan el primero de los juicios relacionados con las presuntas malversaciones en la plataforma Plaza. El Gobierno de Aragón y la empresa pública hasta ahora habían mantenido la acusación. ¿Se va a seguir manteniendo esa acusación? ¿Será en función de cómo evolucione el juicio o no hay una decisión tomada? Gracias. Bueno, no hemos hablado nada en el Consejo de Gobierno, por lo tanto yo no puedo adelantarles nada. En todo caso, como nos vamos a seguir viendo, estoy convencido de que este asunto suscitará las preguntas de ustedes a las que yo tendré que responder sin ninguna duda. El tema de Ánfora, su compañera
de gabinete, la señora Maite Pérez, anunció que iba a ir a la Fiscalía Anticorrupción para presentar el expediente. No sé si se ha hablado de la cuestión y nos puede aclarar algo al respecto. No, no se ha hablado de la cuestión. En todo caso, mi compañera Maite Pérez está compareciendo en estos momentos en las Cortes de Aragón. Entiendo que ella se referirá a eso y en todo caso, si tienen mucho interés, obviamente es ella la que les contestará. Pero, sobre todo, que sepan, no se ha hablado nada en el Consejo de Gobierno de este asunto. Muy bien, muchas gracias, muy amables. Sí. Creo que ayer se reunió con directivos de Endesa. ¿Podría adelantar algo del futuro de la central térmica de Andorra? Termina el plazo a finales de mes. ¿Qué es lo que le han comentado? Bueno, obviamente es nuestra obligación reunirnos con una empresa que tiene tanta trascendencia para Aragón, ¿no? Por las inversiones que ha hecho, por las inversiones que tiene previstas en realizar, y uno de los asuntos más peliagudos que tenemos es la inversión que tiene que hacer en la central térmica de Andorra. Saben ustedes que se está a la espera de que el Gobierno publique el Real Decreto que sustituya aquel decreto de garantías de suministro eléctrico que finalizó en el año 2014. Saben ustedes también que antes del día 1 de octubre la empresa tiene que decidir ya si va a hacer las inversiones o no. Y yo lo que les puedo decir es que no vi mala disposición en Endesa, más bien al contrario, aunque siguen existiendo las mismas incertidumbres. El Gobierno tiene que sacar ya definitivamente ese decreto que le garantice a Endesa la aportación que tiene que hacer el Gobierno a esta inversión. La inversión que tiene que hacer es para homologar sus instalaciones a la normativa o a las directivas medioambientales europeas. Saben ustedes que la inversión estaba en torno a 200 millones de euros. Saben ustedes que en los borradores de ese decreto que tiene que publicar el Gobierno figuraban ayudas por 90 millones de euros. Eso lo han publicado ustedes. Pero, en todo caso, la empresa está esperando a que esa normativa esté publicada en el Boletín Oficial del Estado. ¿No se ha publicado todavía? Pues porque requiere informes del Tribunal de la Competencia y, además, requiere la autorización también de la Unión Europea. Claro, la siguiente pregunta es, ¿pero van a llegar esos informes y va a llegar la autorización de la Unión Europea antes del día 1? Pues no lo sé si va a llegar, pero reitero, creo que los ciudadanos de Andorra y de su comarca, dentro de la incertidumbre que en estos momentos pueden tener, yo creo que están viendo que hay unas ciertas expectativas y, sobre todo, lo están viendo porque la propia Endesa está ya realizando inversiones importantes en estos momentos dentro de sus instalaciones que harían pensar que se van a hacer esas inversiones de los 200 millones. Parece que no es razonable que una empresa haga en estos momentos y en estas fechas inversiones en su propia empresa si no quisiera continuar con su explotación, ¿no? En definitiva, sin querer ser optimista, porque no tengo datos para serlo, pero no he visto mala voluntad por parte de la empresa. Muy bien, muchísimas gracias.